Buenos días, en este video profundizaremos acerca de base de datos, así como el lenguaje SQL, particularmente MySQL. Desglosaremos incógnitas referentes al tema, sus partes, su importancia, cómo se organiza la base de datos SQL. A continuación, veremos las incógnitas de las cuales mencioné. Primera pregunta, ¿qué es una base de datos y cuál es su propósito en el almacenamiento de la información? Partamos de lo básico. Una base de datos es un conjunto de información. Al momento de utilizar un lenguaje como SQL, lo que queremos es almacenar, gestionar y recuperar la información de manera eficiente. Queremos tener nuestra información, que muchas veces puede llegar hasta ser miles o hasta millones de categorías, de una forma organizada y sencilla de utilizar. De una forma que el usuario pueda obtener el dato que necesite sin tener que investigar o tener que inmiscuirse en un sinfín de información, la cual en algunas ocasiones no puede entender. Es decir, utilizamos base de datos para centralizar, organizar nuestra información de la manera más clara y sencilla de usar. Segunda incógnita, ¿qué es una tabla en una base de datos y sus principales componentes? Podemos pensar en una tabla como una hoja de cálculo. Aquellos que han trabajado con Excel saben muy bien que en Excel dividimos en letras y números el contenido que vamos a utilizar, y para encontrarlo nos guiamos de estos dos índices. En una base de datos tenemos la fila, que es un registro, y la columna, que es un campo que contiene una información. Las filas representan una entrada completa de datos. Una columna o campo representa las categorías de datos como nombre, edad, dirección. Y las celdas es el conjunto donde nosotros guardamos la información, los valores que estamos usando y lo que queremos pues organizarlas, como así decirlo, el fin principal. ¿Qué es una consulta SQL y para qué se utiliza MySQL? Primeramente, una consulta es un código la cual se encarga de obtener, modificar o eliminar información de la base de datos. Esta consulta, a través de un gestor de base de datos, nos permite conseguir información de una manera sencilla, sin necesidad de tener que buscar fila o por columna el dato que estamos buscando. En MySQL se utiliza, valga la redundancia, el lenguaje SQL, Structured Query Language, que aquí estaré mostrando un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre una clave primaria y una clave foránea en base de datos? En base de datos, las claves son fundamentales para identificar y relacionar los datos, existiendo así dos tipos principales. Las primarias, aquellas que irían prácticamente al comienzo de nuestra tabla, nos indicarían, nos darían el primer dato por el cual guiarnos para relacionarnos con esta, y la foránea, que es, por así decirlo, un ID que se encuentra en otra tabla con el fin de relacionar esa tabla en la que nos encontramos en ese momento con otra tabla anterior, sin necesidad de que este sea un valor significativo. Es decir, no es su cabecera, pero tampoco es un valor que no tenga relación. ¿Qué es la normalización en base de datos y por qué es importante? Al momento de tener una base de datos, podemos tener una tabla inmensa que va a ser toda nuestra información. En ese momento podríamos generar una complejidad mayor que haría muy difícil al usuario poder entender o poder buscar información. Cuando normalizamos una tabla, lo que hacemos es dividirla en pequeños grupos, los cuales sean fáciles de leer, sean fáciles de analizar y sean fáciles de llamar. Es muchísimo más fácil hacer una entrada relacionando una tabla chiquita con otra chiquita que tener que buscar la información en una tabla inmensa. Esa es la normalización.